tocando, los que vamos a tocar, que tienen que ver primeramente con bases de datos para dispositivos móviles, que fue prácticamente la unidad uno, que concluimos ya con el proyecto que por ahí tuvieron que haber subido, que venció el día de ayer, antier, si no me equivoco. Y a partir de esta sesión comenzamos a platicar y a trabajar con el tópico de bases de datos semiestructuradas. Primeramente vamos a aclarar la parte de semiestructuradas. ¿Por qué semiestructuradas? Pues bueno, resulta, y para eso les voy a compartir un poquito mi pantalla. Ok, aquí va. Resulta que hasta el momento, pues nosotros hemos trabajado con datos que tienen cierta estructura. Ajá. Los datos a los que estamos acostumbrados en las bases de datos relacionales tienen una estructura. Precisamente la estructura se la da las tablas y la forma de almacenamiento de los gestores de bases de datos, pues llamémosle también tradicionales, ¿no? Que son relacionales, es decir, podemos nosotros crear la estructura bajo la cual se va a almacenar la información. Y esa estructura hasta cierto punto es fija, porque nosotros definimos ya las unidades de datos como estas tablas, con sus respectivos campos, sus respectivos tipos de datos. Y entonces, pues en base a esta estructura, la información se va almacenando y vamos alimentando la base de datos bajo esta forma que nosotros le dimos desde el diseño. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, es una base de datos o son datos estructurados, almacenados en estructuras que ya están definidas. Hay datos, sobre todo los que se manejan ya desde hace no mucho tiempo para acá, con el boom de las aplicaciones en la nube y todo ese tipo de situaciones, de aplicaciones web, que generan información que no precisamente se almacenan en estructuras, es decir, las estructuras de almacenamiento o la forma de almacenar ese tipo de información no es rígida, no es tan rígida como esto, ajá, sino que ya ahí se necesitan soportes de almacenamiento un poco y un tanto más dinámicos, de modo que tú puedas almacenar la información o la puedas tener guardada sin necesidad de que esté adherida a una estructura como estas. Y de ese modo, pues tú incluso puedes hacer consultas o puedes hacer extracción de esa información y precisamente no a través de lenguaje SQL, sino, y por eso también a ese tipo de estructuras ya se les llama estructuras no SQL, porque precisamente no utilizas el lenguaje SQL para obtener las consultas, como lo que hemos estado trabajando hasta el momento. Ya es otro tipo de lenguaje y es otro tipo de manejo que se le da a ese tipo de información. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente. A ver, déjenme les muestro un poco. Uno de los formatos que se utilizan mucho, sobre todo por aplicaciones, aplicaciones web y para el intercambio de información en la web, es este. Son archivos de este tipo. No sé si los hayan escuchado mencionar. Me imagino que sí. Inclusive quiero pensar que hasta los saben generar. Son archivos, los XML, ¿no? Los archivos XML tienen una característica muy interesante, que son archivos que tú puedes generar, tú puedes crear tus propias etiquetas, puedes generar tu propia estructura para poder mostrar la información. Entonces, en un archivo, por ejemplo, XML, no es una estructura propiamente fija. ¿A qué me refiero con eso? A que esta etiqueta, por ejemplo, no es una etiqueta que existe en un lenguaje. Esta es una etiqueta que tú creas, que tú generas y que tú le puedes poner como quieras. Ajá, por ejemplo, aquí está una etiqueta raíz, llamémosle así, que se llama recetas. Dentro de ella existe una receta y luego que hay otra receta. Y dentro de esto, pues tiene todavía más atributos o más etiquetas, como estas de aquí. Tiene una llamada tipo, tiene una llamada dificultad, tiene otra llamada nombre, tiene otra llamada ingredientes, que a su vez
tiene más. Ajá. Es decir, sigue una estructura, eh, pues a lo mejor como de nodos, ¿no? Donde existe un nodo padre y tiene nodos hijo, como estos que estamos viendo aquí. Y tiene otra etiqueta por acá, por ejemplo, calorías, luego tiene otra para los pasos a seguir. Todo tiene que ver con esta de acá, que es una receta, pero se está definiendo qué tipo de receta es, la dificultad, el nombre, los ingredientes para esa receta, aquí están las calorías que tiene esa receta y los pasos para generar, en este caso, ese postre, ¿no? Aquí vienen, están ordenados, se les asigna un orden del 1 al 6 y pues el tiempo que dura para hacerla y la elaboración en donde la puedes elaborar. Bueno, esto digamos es la primer receta. Vamos a ver una segunda, sería esta. Igual también se está definiendo el tipo, la dificultad, el nombre, los ingredientes, las calorías, los pasos. Aquí empieza la parte dinámica y la parte no estructurada de la cual les estoy hablando. Primero véase que esto, para empezar, no es precisamente una estructura rígida como la que estamos acostumbrados nosotros o estábamos acostumbrados a trabajar con este tipo de bases de datos, donde pues ya tenemos definidos, por ejemplo, los campos que tiene la tabla. Aquí no. En este ejemplo que les estoy yo mostrando, nosotros podemos generar los campos que necesitemos conforme vayamos almacenando la información o conforme se vaya generando. Nosotros podemos ir generando las etiquetas que vayamos ocupando, los atributos que queramos ponerle y que dos objetos o dos entidades pueden incluso no tener la misma cantidad de atributos ni los mismos atributos que el anterior. Esto es, a lo mejor aquí coincide, ¿no? Coincide que las dos recetas, llamémosle que esta es una y aquí viene la otra. Las dos contienen los mismos elementos, que es el tipo, la dificultad, el nombre, los ingredientes, las calorías y los pasos a seguir, el tiempo y la elaboración. En ese sentido sí contienen los mismos elementos, pero pudiera ser que la segunda receta pudiera a lo mejor no tener o no venir las calorías que tiene o no tener a lo mejor el tiempo para cocinarlo. Y eso habla de que es un tanto dinámico y no es tan rígido en ese sentido. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tenemos el dato, porque a lo mejor en la información que estamos extrayendo no venía ese dato, entonces no lo ponemos y no pasa nada, ¿sí? Entonces no es tan rígido, no está tan estructurado en ese sentido. Además, vamos a ver otra cosa. Aquí, por ejemplo, en los pasos, aquí tiene 6 pasos, como pueden ustedes ver en esta receta. Y en esta de acá, estamos viendo que tiene es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajá. Entonces, en uno tenemos 6, en otro tenemos 10. En ese sentido es más flexible. Puedes tú agregarle la cantidad de pasos que tú quieras y no pasa nada. ¿Sale? Entonces, es una de las ventajas que nos da este tipo de archivos. Ahora bien, ¿dónde podríamos nosotros encontrar datos no estructurados? Pues bueno, actualmente la mayoría de las aplicaciones web que nosotros utilizamos, como las redes sociales, bueno, prácticamente las redes sociales son un buen ejemplo de eso, te generan mucha información y muchos datos que no están estructurados o que no tienen y no comparten la misma estructura, pero que sin embargo sí te brindan mucha información que tú puedes procesar para obtener, no sé, a lo mejor algunas costumbres de consumo, de búsqueda de los clientes, de los usuarios. Se han preguntado por qué ustedes, por ejemplo, cuando están en sus cuentas y, por ejemplo, no sé, entraron a Mercado Libre y buscaron audífonos inalámbricos.
Y esa búsqueda la hicieron en Mercado Libre, pero cuando ustedes entran, no sé, a Facebook o entran a cualquier otra red social, de repente les empiezan a aparecer anuncios de audífonos inalámbricos. O entras a una página X, ¿no? Otra diferente, no sé, a MSN o entras a la que tú quieras y te empiezan a aparecer cosas que tienen que ver con una búsqueda que hiciste en otro sitio diferente. ¿Nunca se han preguntado por qué pasa eso? Profe, tengo entendido que algunas aplicaciones como el Facebook, utilizan inteligencia artificial y por ello es que a veces hacen referencia a algunos sitios. Así es, efectivamente, efectivamente. Es decir, las aplicaciones comparten información entre sí, sus registros de navegación, sus búsquedas y todo eso queda almacenado en algún lugar. De modo que viene otra aplicación y recupera esa información y de acuerdo a lo que la aplicación te ofrece, y si obviamente es de su ámbito, pues entonces te empieza a bombardear así como que con anuncios de que, mira, hay ofertas y no te pierdas estas ofertas con algo que tú hiciste una búsqueda en otro sitio. Pero es por eso, es porque comparten información. Y es gracias a que existen archivos de este tipo que te pueden extraer información no estructurada. Ajá. Y la pueden compartir entre ellos, la pueden compartir entre sí. Y por ello es de que no es de que la máquina así como que tenga ahí algo de brujería y detecte que tú hiciste una búsqueda o que a ti te interesa ahorita comprarte unos audífonos, no. Simplemente que ese registro de navegación que tú tuviste generó información y esa información es utilizada por otras aplicaciones y por otros sitios. Y eso es lo que sucede. Entonces, en esta unidad, en este tópico siguiente de la materia, pues vamos a revisar precisamente cómo es que podemos extraer información a través de documentos de este tipo, por ejemplo, entre muchos otros. Vamos a revisar con qué herramientas podemos tanto generar archivos de este tipo como extraer información de aquí, información relevante. Hay muchas herramientas para poder generar documentos, por ejemplo, XML. Eh, Incluso puede ser un editor de texto normal, no pasa nada. Sin embargo, vamos a utilizar una herramienta open source que por ahí me encontré. Anteriormente, déjenme comentarles que para esta unidad utilizaba una herramienta llamada Oxygen, pero bueno, no me gustó porque tenía nada más 20 o 40 días de prueba, no lo recuerdo. Era una versión que te daba 40 días de prueba y pasando los 40 días, pues ya no tenías que pagarlo o se deshabilitaba. Entonces, pues me di a la tarea de buscar una herramienta open source y me encontré con una muy buena que se llama ExistDB, que un poquito más adelante les voy a hablar de ella, es esta. Es un proyecto open source para bases de datos nativas XML. Entonces, esta es la herramienta que vamos a utilizar, es la herramienta que vamos a instalar, claro, en el ambiente Linux, y pues lo vamos a ir haciendo poco a poco, ¿no? Y paso a paso, porque tiene ciertos requisitos que les voy a comentar y que tenemos que cumplir. Pero bueno, siguiendo con el tema que estamos platicando. Entonces, nosotros sabemos que para los datos estructurados, o en este caso los gestores estructurados, existe el lenguaje estructurado que es el SQL. De hecho, su nombre es el lenguaje de consultas estructurado. Y en el caso de los datos no estructurados, que son las bases de datos que también se llaman no SQL, porque precisamente ya no hacen uso de este lenguaje, ya son lenguajes un tanto diferentes, ya son instrucciones un tanto distintas. En el caso de nosotros particularmente vamos a revisar uno que se llama XQuery y uno que se llama XPath para poder extraer información de este tipo de archivos. Con ese tipo de herramientas, XPath y XQuery, podemos extraer información de aquí. Por ejemplo, a lo mejor a mí me interesa que me filtre
solamente las recetas que sean de menos de 400 calorías, ¿sí? Y con eso ya no me mostraría, por ejemplo, estas dos. Ya no me las mostraría, solamente me mostraría aquellas que cumplan con ese requisito, con esa condicional. Y bueno, les repito, para eso vamos a utilizar ese tipo de herramientas. Y bueno, una razón por la que elegí esta, este proyecto, ExistDB, es porque aparte de que nos permite manejar XPath y XQuery, nos permite generar documentos XML y almacenarlos como una base de datos. Aquí se le llama en una colección. La colección es el equivalente a las bases de datos y cada documento XML es el equivalente a una tablita, como las que habíamos estado acostumbrados a manejar. Entonces, así es como trabaja este proyecto, que les repito, es una base de datos XML y lo que vamos a estar trabajando en en esta unidad, ¿sale? Como primera actividad, entonces, ya saben, va a estar una investigación, para lo cual ustedes tienen que entregar un reporte de investigación con las mismas características que ya habíamos estado platicando en la unidad pasada, los mismos criterios y todo. Lo que va a cambiar, pues es obviamente el dato, ¿no? El dato del tema, el tema que van a investigar. En este caso, el tema general principal se llama bases de datos semiestructuradas. ¿Ok? Se los voy a poner de una vez ya en el portal como parte de la investigación para la unidad número 2. De hecho, vamos a generar esa pestañita, le vamos a ir dando forma. Aquí está, nada más que no está habilitada. Bueno, en un rato más se las habilito. Y les configuro aquí todos los temas y subtemas. Nada más quiero que estén enterados que ya les va a aparecer una primera actividad, que es la investigación. Y lo vamos a poner, a ver, vamos a ponerles aquí el tema, para que vayan tomando nota. Es la unidad 2. El tema es bases de datos semiestructuradas. Ahí está. Todo lo que ustedes me pueden investigar acerca de este tema, que son características, también por ahí pueden hacer una comparativa entre las bases de datos estructuradas y las semiestructuradas. Ahí está. Bases de datos semiestructuradas. Les decía, características, incluso una comparativa de una y otra, qué gestores pueden ayudarnos a trabajar con bases de datos semiestructuradas y todas las herramientas que podemos utilizar para trabajar bases de datos semiestructuradas. Ok, entonces, este es el tema general, todo lo que pueden investigar acerca de él. Este es el tema para la unidad 2, para el reporte de investigación. Para que vayan tomando nota. Aquí nada más para tomar una captura de pantalla. Ahí está. Ya se las mando también para que lo tengan ahí presente.
Ok, bueno, entonces ese es el tema. Les va a aparecer por aquí en actividades para que vayan subiendo sus reportes de investigación. Pues vamos a empezar a revisar las herramientas, vamos a empezar a ver si tenemos lo necesario para ir eh, instalando esa herramientita que les digo que es open source, que vamos a ir trabajando. Para ello les pido por favor que abran una terminal, hacer algunas revisiones. Les comparto también el sitio oficial de este proyecto para que lo revisen. Ok, la pregunta es igual en pareja. Sí, fíjense que aquí y dado los inconvenientes, que como le quieran llamar, que se presentaron en la unidad pasada, si van a trabajar en parejas, máximo 2 personas. Hubo equipos ahí de 4, que querían de 4 más bien. Les dije, no, pues háganse 2 de 2. Entonces, en parejas, así es más práctico, es más ideal. Bueno, el enlace que les mandé los lleva aquí. Y aquí podemos revisar algo importante, que son todo lo referente a la instalación de la herramienta. En cuanto a la instalación básica, vamos a ver qué requisitos nos pide. De entrada, dice que este proyecto corre sobre cualquier sistema que corre Java. Y entonces aquí es donde viene un dato interesante. Las versiones más recientes de Windows, de Mac y de Linux, pues no tienen problema. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que tienen versiones recientes de Java, pero vamos a comprobar que no todas las distribuciones, en el caso de nosotros, de Linux, tienen una versión de Java instalada por default, y sobre todo con la instalación tan básica que nosotros hicimos. Y si ustedes recuerdan, pusimos solamente lo indispensable, solamente lo muy, 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 muy necesario. No descargamos paquetes adicionales, no descargamos controladores adicionales, ni nada por el estilo. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a hacer va a ser revisar si realmente tenemos instalada alguna versión de Java en nuestra distribución Linux. Ahorita les indico cómo. Mientras les comento que los requisitos que se solicitan para poder instalar este proyecto es una versión 8 de Java a partir de la versión 3.0 de Exist. Ahorita vamos a checar cuál es la que está disponible para descargar. Aproximadamente 200 megas de espacio en disco para la instalación y 512 en RAM. Entonces, yo creo que fácilmente nuestras máquinas tienen estos requisitos cubiertos, salvo este de aquí, que es el que ahorita vamos a revisar, que realmente lo tengamos cubierto. Si no, pues ahorita le instalamos una versión de Java también. Bueno, aquí es importante también leer todas las notas que nos ponen en ese sentido, sobre todo en el sentido de la parte de Java. Aquí viene cómo podemos nosotros revisar si tenemos una versión de Java instalada. ¿Ok? En terminal tendríamos que escribir esto. Es decir, les pongo mi terminal y aquí yo tendría que escribir esa instrucción para que me indique cuál es la versión que tengo, si es que tengo una versión. En mi caso, pues me está diciendo que tengo la versión 11, que se supone que es la más reciente, la que viene como que por estándar en mi distribución Linux. En el caso de que a ustedes les marque que no tienen y que tienen que instalar alguna, incluso les da algunas opciones para que ustedes la instalen, pues ahorita les indico cómo se hace esa instalación. Pero si ya a todos les marca que sí tienen una versión, sobre todo esta que es la más recomendable, vamos a trabajar a partir de aquí, pensando que ya tienen una versión de Java instalada. Pero bueno, aquí ustedes me comentan si hay alguno que no tenga Java instalado, que le aparezca que no lo tiene instalado, me comenta y les digo cómo instalarlo.
Profe, Mande. en mi caso me parece la versión 1.8.0. La uno. Ah, caray. Ujú. En el OpenJDK te aparece aquí uno. Sí, 1.8.0 diagonal bajo 20 1. Mm, ok, déjame ver. Ah, mira, así como aquí, más o menos. Sí, nada más cambian los últimos 0 diagonal 2001. Ajá, ok. A ver, déjame checar aquí las notas. Ok, nada más aquí menciona que para versiones anteriores a la 2.2, si tienen el OpenJDK 6, causa algunos conflictos y tiene algunos problemas de compatibilidad con versiones anteriores a la 2.2. Ok, bueno, ahorita revisamos esa parte. Pero bueno, la versión más de las más recientes son arriba del 3 del existe, entonces no creo que haya tanto problema en ese sentido. Ok, bueno, quiero pensar que en tu caso no va a haber, no va a haber problema. Profe, yo sí aparezco sin el Java. Ok, bueno, entonces ya tenemos uno. Vamos a entonces a dar el procedimiento para que le instales. Ahí va. A ver, vamos a ver. Enseguida se los pongo en pantalla. Es bien Aquí sencillo. vienen unas opciones, de hecho, me dice, pero no sé qué versión sería la más adecuada. Vamos a hacerlo para que la misma máquina te detecte cuál es la versión más adecuada. Ahorita te voy a indicar cómo. Primeramente, vas a hacer esto aquí en la terminal. Ya saben, ¿no? Primero vamos a hacer una pequeña actualización con un sudo apt get update. Ajá, primero lanza esto para que te haga primero una actualización en caso de que te falten algunas cabeceras. Te va a pedir tu contraseña y una vez que se la des, le vas a dar enter. Yo estoy esperando para dar el enter, pensando en que lo están haciendo quienes no tengan o les haya parecido que no tienen una versión de Java. Ahí va. Ok, en mi caso ya lo hizo. Espero un poquito pensando en que lo están haciendo ustedes también. Profe, ¿puedes subirle un poquito a donde inició la instrucción? Sí, claro. Ahí está resaltada, mira, déjame, le doy un poco más de zoom. Ahí está resaltada. Oiga, profe, Mande. con respecto a la em, práctica anterior, perfecto. Ujú. Este,
Ya no lo puedo, ya no se lo puedo enviar, ¿verdad? Sí, se me pasó enviárselo. O no se lo pude ¿No enviar. lo alcanzó a subir? ¿No lo alcanzó a subir? Sí, no lo alcancé a subir. No, no sé si podía llegar a enviárselo. Mm. ¿Va solo o va con equipo? Voy con equipo. Híjole, vamos ahí, déjame checar. Si son varios los que faltaron, pues igual y si abrimos fecha o actualizo fecha. Pero déjame ver, no he checado cuántos entregaron. Si quieres ya un poquito más adelante checamos ese detalle. Ok, profe. Nada más que, pues sí, obviamente vale menos, Sí, sí. sale. Sí, checamos ese detalle. Bien, a ver, entonces, ya vamos aquí, ya estamos listos. En lo que estamos listos, déjenme les comento que de acuerdo a la versión que instalamos nosotros en máquina virtual, o la versión que les dije que instalaran, que es un Ubuntu 20, hay disponibles las versiones 8, 11, 13 y 14 de Java, sobre todo el Java OpenJDK. Sin embargo, hay una versión por default que le corresponde a ese Ubuntu, que es el Java OpenJDK 11. Esa versión por default la podemos instalar nosotros porque ya la trae asociada con la versión de Ubuntu que estamos utilizando. Entonces, ahí es tan simple como mandar instalar la versión por default que traiga asociada. Y eso lo vamos a hacer con lo siguiente. Le vamos a mandar un sudo apt-get. Aquí me faltó me sobró una p. Sudo apt-get install. Le vamos a poner un "-y default "-y default-jre". Con eso nos va a instalar la versión por defecto que venga asociada a la versión del Ubuntu que tenemos, o mi caso del Mint. Yo ya no la voy a mandar porque yo ya tengo la versión 11. Bueno, que igual y a lo mejor trae una más nueva, pero se supone que esta es la que viene ya por defecto en mi Linux Mint. Por eso ya no la voy a mandar. Pero en el caso de ustedes, híjole, y aquí me equivoqué, aquí es default, sí, -jre. En el caso de ustedes sí lo tienen que hacer. Esa instrucción. Sudo apt-get install espacio -y espacio default-jre. Bueno, le voy a dar. Quiero pensar que no causa conflicto. Bueno. En mi caso, pues ya me dice que ya la tengo instalada en la versión más reciente. Qué padre. No me lo ejecutó porque ya la tengo instalada. Muy bien. Pero en el caso de los que no lo tengan instalada, con esta indicación les va a instalar la versión más reciente. Sobre todo la versión por default que venga asociada a su Linux, que debe ser una 11 del JDK. Los espero para que me confirmen que ya terminó de instalarlo. Cuando ya termina de instalarlo, simplemente le mandan nuevamente un comando java-version, como el que les puse ahorita aquí en pantalla, este de aquí, y ya les tendría que decir qué versión del JDK tienen instalada. Profe, eso es en el caso de que no tengan ninguna versión instalada. Sí, así es. Así es. Aquí, ¿por qué estamos instalando Java? Bueno, porque el proyecto que necesitamos, en este caso el programita que vamos a utilizar que se llama Exist, ese programita para su instalación necesita algunas interfaces que están hechas en Java.
Y propiamente el proyecto está basado en Java, por eso necesitamos tener Java instalado. Algunas versiones de Linux ya traían alguna versión instalada de Java, sin embargo, desde hace algunas distribuciones para acá dejaron de hacerlo. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? Igual y a lo mejor en la instalación completa, si hubiéramos hecho una instalación completa, puede ser que a lo mejor sí se hubiera instalado ya por defecto una versión de Java. Pero pues como no lo hicimos, pues no venía Java instalado. Por eso estamos haciendo esto. Me comentan cuando ya todos tengan esto, que ya les haya salido algo aquí. Les decía, muy seguramente una versión 11. Incluso marca de qué fecha. En mi caso es del 19 de enero del 2021. Puede ser que les marque a ustedes, no sé, una del 20 de abril del 2021. Profe, a mí no me lo instala, pero me da unas opciones con las que es la instrucción para instalarlo. ¿La ejecuto? A ver, si me puedes mostrar tu pantalla. Quiero ver qué te marca. Sí, profe. Déjame, dejo de compartir y me compartes pantalla, por favor. ¿Qué crees? Como que se trabó, Mario. No alcanzo a ver ahí tu pantalla. Ahí está, ya la veo. ¿Ya? ¿Ahí está viendo? Sí. Así nada más amplía la ventanita esa de la terminal. Ah, ok. No la- Es lo que me aparece. Ok, sí, dice que no tienes una versión de Java instalada. Mm, Este de aquí mm, dice que me pregunta si hay un proceso utilizándolo. ajá. Y si trato de mostrar la versión, me aparecen las opciones. Mire, creo que la más reciente es esta. Sí, ahí tiene, como que tiene más que ver con permisos, Mario. A ver, espérame, déjame ver. A ver, mira, ponle un sudo su. ¿Cómo? Sudo su. ¿Su? Sudo, ajá, espacio su. Así, Ok. dale enter. Ajá. Ahora le vas a poner desde el apt-get install sin el sudo. Dale toda esa línea sin el sudo. apt-get espacio install -y espacio default -jre. Es menos G. Espacio default. JR. Ajá. ¿Va junto a esto, verdad? ¿O va con guión intermedio? Es guión medio, ajá. Guión medio JR. Ok. ¿Así? Sí, a ver, dale enter ahí. Ok.
Ok, a ver, como que menciona que hay un programita ahí que está abierto que no te deja. ¿Y si reinicio la máquina, profe? A ver, cálale, reiniciando la máquina virtual. Sí, bro. Se puede reiniciar desde aquí, ¿verdad? ¿Cómo era? Sí, ahí dale un. A ver, es el init. Puedes apagarle, la vuelves a prender. Init 0, init espacio 0. Pero no salgo de aquí, ¿verdad? No, ahí escríbelo. Init sin el punto. Dale init Ajá. espacio 0. Ajá. Ahí se va a apagar. Ahorita que se apague, luego la vuelves a poner nuevamente desde el VirtualBox. ¿Era esta, verdad, profe? Pues es para ver la versión. Con esa, dale esa. ¿Le dejo sudo? Sí, déjale sudo. Ok, como que ahí sí ya te lo va a hacer. Sí, parece. Sí, ahí ya te está descargando paquetes e instalando. Ahorita que termine de instalar, ya nada más le pones el Java-version y ya te tiene que decir qué Ah, ok. versión. ¿Dejo de Por lo compartir? que veo, ahora sí ya te lo está instalando. Sí, sí, por favor, deja de compartir y nada más me comentas cuando haya terminado y que ya te Ah, ok. aparezca la versión. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, entonces aquí, pues esperamos a los compañeros para que lo tengan instalado. Mientras les voy a ir compartiendo una liga a la que van a entrar para descargar la versión de Exist, que es la versión 5.3.0. Les voy a pasar la liga para que lo puedan descargar. Nada más déjenme. Bueno, de hecho de aquí la puedo sacar. A ver, aquí está. Van a entrar a esta liga. Esa liga los va a llevar aquí.
Y de aquí, pues bueno, nada más le vamos a dar aquí en descargar, exist-db, y vamos a elegir qué tipo de descarga queremos. En este caso queremos la descarga de la versión más estable, que es esta, la 5.3. Y fíjense porque la elegí también, me gustó mucho el proyecto porque, pues bueno, dice que todas las versiones de este proyecto del Exist son open source y pueden utilizarse en aplicaciones académicas, no comerciales y comerciales. Por eso me agradó mucho el proyecto. Le vamos a dar entonces a este enlace que dice que aquí vamos a encontrar la versión más estable y nos lleva aquí en donde vamos a elegir qué tipo de descarga de acuerdo al sistema operativo que estemos manejando es el que vamos a utilizar. Existen por ejemplo, esta distribución que es para los sistemas Windows, este es para los sistemas Unix, este de acá arriba, este sí se me fue, este sí no recuerdo para qué tipo de sistemas operativos es, a lo mejor es para los Mac, la verdad sí, ahí sí lo desconozco, pero el que vamos a descargar nosotros y el que ocupamos es el .jar. También otra de las ventajas que vamos a tener al haber instalado una versión de Java es que nos va a permitir procesar este tipo de archivos, o el .jar, para la instalación, te repito, del Exist. Entonces le vamos a dar clic a este enlace de aquí para que lo descarguen. Son 180 megas, no hay problema, los esperamos. Yo ya lo tengo descargado. Ah, bueno, según yo ya lo tenía descargado, no me déjeme ver, si no ahorita voy a tener que descargarlo. Dos. Sí, yo aquí lo tengo. Aquí está. Yo ahorita lo voy a procesar, entonces los espero para que lo descarguen. Les repito, es el .jar. Es el que van a descargar. Caray, yo le di el .zip. Este no lo ocupo. Se me hace que por error le di el .zip. Este no lo necesito. Y bueno, los espero a que lo descarguen para entonces sí guiarlos en el proceso de instalación del Exist. Y les recuerdo, como requisito es tener el Java instalado, alguna versión de Java en Linux, descargarse el Exist del sitio que por ahí les compartí y a continuación lo vamos a instalar y lo vamos a hacer desde terminal. Desde terminal lo vamos a lanzar. Aquí nada me comentan cuando ya lo tengan.
es importante que recuerden y que tengan bien presente en dónde les está descargando el ExistDB, porque vamos a tener que movernos a esa carpeta aquí desde terminal. En mi caso, pues bueno, yo ya lo moví de donde me lo había descargado, porque por default me lo descargan en la carpeta de descargas, lo moví a esta que es unidad 2. Entonces, yo en terminal voy a tener que moverme hasta mi cuenta, luego documentos, luego esta carpeta que yo tengo, que es tópicos BD. Dentro de ella tengo estas dos, me voy a mover a esta y ahí lo tengo. ¿Sale? Entonces, una vez que ustedes lo hayan descargado, se mueven a la carpeta en donde lo tengan descargado. Yo voy a hacer esa parte ahorita. Primeramente voy a ver dónde me tiene colocado. Aquí está. Entonces, por eso yo voy a entrar en documentos, tópicos BD, unidad 2. A ver, aquí me voy a mover primero porque aquí tengo dos, que es unidad 1 y unidad 2. En este caso voy a entrar a unidad 2. Ok, no me lo acepta así. El GM es con una diagonal al revés. No sé qué, pero no me voy a ayudar mucho. Es una diagonal invertida. Un 2, ya estoy dentro de ella y ahora sí muestro el contenido. Y en mi caso aquí lo tengo. Este archivito es el que voy a procesar para instalarlo. Yo los espero en este punto donde están descargando y se mueven hasta la carpeta donde lo tengan descargado. Aquí me espero, aquí los aguanto. La instalación, mientras les comento, pues bueno, es una instalación con una interfaz bien agradable, está muy padre. De hecho, como les comentaba, está hecha en Java. Por eso las ventanitas así, es una instalación gráfica. Algo curioso en Linux, porque en Linux generalmente, pues, sobre todo si lo lanzamos desde comando, todo se va procesando aquí en la terminal. Pero ahorita que lo lancemos se van a dar cuenta de cómo va a aparecer por ahí una interfaz gráfica que nos va a llevar de la mano, así como que el clásico de Windows, ¿no? Siguiente, siguiente, siguiente. Ahí nos va a llegar un punto en donde vamos a tener que ponerle una contraseña, que como todo hay que recordar siempre esa contraseña, tenerla bien presente porque va a ser la contraseña mediante la que vamos a accesar a nuestras bases de datos, por así llamarle. Más o menos como en qué porcentaje de avance llevan el archivito descargado. El mío 80, profe. Ah, muy bien. Mientras les muestro el que utilizaba anteriormente, que les digo, ya lo dejamos de utilizar, pero nada más como referencia para que lo conozcan. El anterior se llama Oxygen. Y es este. No, no es ese.
Profe, solo es el punto .jar, ¿verdad? Sí, solamente el punto .jar. Ese es el que vamos a ocupar. Oxygen XML, este mejor. De hecho, vean, desde aquí ya te dice compra. Es un editor XML. Ese es el que utilizaba anteriormente. Estaba muy fácil de utilizar, pues sí, ¿verdad? De instalar, por supuesto, pues nada más era en Windows, imagínense, era un siguiente, y ya te quitabas de broncas. Pero pues a nosotros en los sistemas nos gusta complicarnos la vida, entonces siempre nos vamos por lo complicado. Pero ven el precio. Chequense los precios nada más. Bajita la mano, 7,000 pesos. ¿Y qué trae? Pues bueno, principalmente herramientas para desarrollo en XML. Y algunas herramientas aquí para editar, para desarrollar en XPath, que les digo, el que estamos instalando que es open source, pues también lo trae. El xQuery también lo trae. Entonces no le pide nada a este. Y por lo mejor de todo, no tenemos que pagar una licencia, que como pueden ver, pues no está nada barato. Lo que sí es que, pues bueno, te dan un trial de, si no me equivoco, son 30 o 40 días el trial que te da. ¿No hay no craqueado, profe? Sí, claro que sí, pero no. Aquí en lugar de utilizar uno craqueado, mejor nos vamos con la alternativa open source. A veces nos enseña más o nos hace batallar un poco, sí, como todo, ¿verdad? Lo que es gratuito, pero pues es mejor. Así conocen más herramientas y trabajamos más el Linux. Quería mostrarles unas pantallitas aquí del XML para que vieran cómo es y qué onda. A ver, una que esté bien. Esta, a ver si la logramos ver. No está mucha balita. Bueno, pero algo más o menos así. Aquí a lo mejor no se alcanza a distinguir bien. Pero lo que hacíamos en este programita era únicamente le cargábamos los archivos, los XML, y le poníamos las consultas aquí arribita, y aquí abajo nos mostraba los resultados. Es decir, de archivos XML a través de XQuery obteníamos información que nos mostraba aquí abajo. Y esa información pues la podíamos exportar, ya sea a un HTML, a un XML, a un PDF. Y pues bueno, la ventaja que tenía pues es que era fácil de utilizar. De hecho estaba en español. Entonces no había ningún problema. La interfaz que vamos a manejar nosotros con este proyectito del ExistDB es un tanto distinta. Pues también les comento que de inicio pues está en inglés. Ahí la verdad no le he checado si tiene algún traductor para español, lo podemos buscar, no pasa nada. Pero si no, pues bueno, lo vamos a manejar así como está en inglés, que también está muy intuitivo. Nada más que pues nosotros siempre acostumbrados a lo Windows, pues lo Windows es más intuitivo.
Pero acá van a ver que no vamos a batallar y nos estamos ahorrando unos cuantos pesos. Ya vieron cuánto cuestan las licencias. ¿Cómo vamos? ¿Ya se los descargó? Todavía esperamos un poquito más. Ya, profe. Bueno, yo sí. Ok, bueno, entonces vamos a ver. ¿Los demás también ya lo tienen? El mío se sigue descargando, profe, pero prosiga, no se preocupe. Sale pues. Bueno, entonces el siguiente paso es ya prácticamente instalarlo. Em, en algunos gestores de paquetes en distribuciones Linux ya trae incluso por default para que tú le puedas dar incluso un clic derecho al paquete, por ejemplo al punto jar, clic derecho y lo puedas instalar desde aquí. Pero yo les recomiendo más que lo hagamos desde terminal, desde acá. Por eso yo les decía, nos vamos a colocar hasta la carpeta en donde está el paquete descargado, que en mi caso lo tengo aquí, ya estoy en esa carpeta, estoy en esa ruta ya, y desde aquí le voy a mandar la siguiente orden, lo voy a procesar con Java, por eso le pongo aquí la orden de Java, jar, porque es un paquete de ese tipo, un espacio, a continuación el nombre del paquete que quiero procesar, que es todo este. De hecho, como les había dicho anteriormente, pues simplemente empiezan escribiendo la primera parte del nombre del paquete, opriman tabulador y en automático se los autocompleta para que no tengan que escribir todo este rollo. Y la orden completa sería esta. Con esta vamos a procesar este paquete .jar, que es un instalador para el exist. Entonces aquí le voy a dar enter. Ahí me lo empieza a procesar. Va a tardar un ratito y me va a abrir una interfaz gráfica en donde va a empezar a hacer algunas cosas. Aquí nada, vamos a darle su tiempo. Ahí va, me mandó un warning por ahí. Pero bueno, llegamos a esta pantalla. Esa pantallita del Exist es la pantallita de inicio. Te da de hecho la bienvenida. Bienvenido al instalador de Exist. Como pueden ver, pues es una pantallita muy del estilo Java. Y son 9 pasos. Estamos en el primero. Aquí pues simplemente le vamos a dar en Next para pasar al siguiente paso. Sale, aquí vamos a darle Next. Bien, lo primero es indicarle en qué ruta vamos a hacer la instalación. Yo les sugiero bastante que le dejen en este caso lo que viene por default. Acá arriba nada más nos está mencionando que en sistemas operativos Windows Vista y Windows 7, que por favor, aquí te dice, por favor no instales ExistDB sobre Program Files, que por favor no lo instales. Ahí de ahí en fuera no nos da ninguna otra indicación para el caso de Linux. Nosotros estamos instalando sobre Linux, entonces pues nos pone esta ruta por default. Yo les sugiero que la dejen así, no la cambien. Le damos en Next para pasar al paso número 3. Bueno, nada más es de que le confirmemos el directorio seleccionado, le damos a aceptar. Es así un tipo de que, ok, está seguro. Bueno, en el paso número 3 es en donde va a ir el directorio de datos. Si nosotros ya en el paso anterior, en el caso de Linux, ya le pusimos
que nos lo ponga en esta ruta por default, que en mi caso es home Horacio, y ahí hizo una carpeta de existdb. Ahí me va a crear también una para los datos. Entonces, si ya en el paso anterior le dejé por default, aquí con mayor razón para que quede todo asociado. Que en la misma carpeta de existdb quede todos los datos y todo el archivo de configuración que se va a generar. ¿Sale? Acá arriba nada más me está dando la indicación de que selecciona el directorio donde existdb depositará el archivo de datos. Y bueno, aquí dice que en Windows esto podría estar fuera de archivos de programa, del directorio de archivos de programa. Pero en nuestro caso, en Linux, le vamos a dejar lo que viene ahí por default, ¿sale? Le damos en Next. Esta parte del paso 4 es súper importante, súper importante. Al igual que cuando instalamos Linux, que yo les dije, la contraseña que ustedes vayan a utilizar, no la vayan a olvidar. Para este programa es algo similar. Hay un usuario admin. De hecho, aquí te dice que por favor ingrese la contraseña para el usuario admin. O sea, el administrador de la base de datos para Exist. Entonces, pongan una contraseña que no vayan a olvidar. Puede ser la misma que utilizan para Linux. Para ingresar a Linux, no hay problema, se las acepta. Aquí se trata entonces de poner la contraseña aquí arriba y ponerla aquí abajo. Entonces, ahí va, en mi caso lo estoy haciendo. Ahí está. Y hay que recordar, ¿cómo se va a llamar aquí el administrador de la base de datos? Admin, ¿sale? Ese es el administrador de la base de datos en ExistDB. El siguiente. Aquí pues nada más en el paso número 5 se trata de elegir cuáles son los paquetes que quiero instalar. Pues vienen marcados todas las apps, todos los complementos que trae. Y pues en este caso los voy a dejar todos porque incluso viene una documentación, viene la documentación de las funciones, el servicio para que arranque, para que inicie. Entonces, de aquí realmente no me conviene desmarcar nada. Vamos a dejar todo lo que viene. Le vamos a dar en Next. Y bueno, como pueden ver, pues son prácticamente los 200 megas que nos pedían espacio requerido para poder instalar. Aquí abajo, como quiera, te está marcando cuál es el espacio disponible que tienes en disco en este momento. Y pues por supuesto quiero pensar que lo cumple, ¿no? Entonces aquí nada más le damos en Next. Y en ese momento empieza a instalar. Pueden ver que abajo incluso lo que estamos viendo acá arriba, abajo nos mandó una indicación. Nos está poniendo sobre qué plataforma lo va a instalar. Inició la instalación. Vean cómo en mi terminal me apareció que estoy utilizando el framework ISPAC para instalar, que es este framework, el ISPAC, y que lo estoy instalando sobre una plataforma Linux, Ubuntu, versión, ahí viene la versión, todo lo demás, ¿no? La versión de Java que tengo y que está dando soporte a todo esto que estoy haciendo. Y aquí pues es cuestión de esperar a que termine de instalar. Vamos en el paso 6. Yo creo que en esta sesión solamente vamos a alcanzar a instalar la herramienta, el Exist. Ya en la siguiente sesión vamos a trabajar un poquito ya generando, revisando la parte de XML, que no sé si lo tengan dominado, si lo manejen, si en alguna otra materia hayan visto cómo generar y cómo funciona el XML. Si no, no se preocupen, aquí vamos a revisar algunas bases de cómo funciona un documento XML. Vamos a generar unos documentos XML, pero lo vamos a hacer a través del Exist, porque como les comentaba en un principio, lo que me gustó de este proyecto open source es de que te lo toma como una base de datos. Si lo haces aquí adentro del Exist, tú generas una especie como de base de datos que aquí se llama colección, y en esa colección tú le puedes ir metiendo la cantidad de documentos que tú quieras XML, y cada uno de esos documentos representa
o su equivalente en un sistema relacional serían las tablas. Entonces tú le puedes meter la cantidad de documentos XML que tú quieras y después pues ya puedes procesarlos a través de XPath o a través de XQuery. Esa es la intención de trabajar eso en esta unidad. Pero bueno, entonces la siguiente sesión nos vamos a enfocar en revisar XML, en generar esas colecciones y esos documentos XML para tener información con la cual trabajar, que también podríamos descargarnos documentos XML de internet, subirlos, porque también te permite subirlos a una colección en particular y empezar a procesarlos. Pero también pues para que revisen, para que sepan crear documentos XML, los vamos a hacer desde aquí. Si ustedes lo prefieren, también pueden descargarse alguna otra herramienta para generar los documentos XML. Ahí ya es al gusto de cada quien. Pero, pues a mí cuando revisé la herramienta esta se me hizo muy práctico. La interfaz que trae está muy intuitiva también para crear todo esto. Todo este esquema de información. Ya está terminando, de hecho ya terminó de instalar. En el caso de ustedes, pues igual y si lo están haciendo, los espero hasta que lleguen a ese punto antes de darle next. Ya vamos en los últimos pasos, ya es algo muy, muy sencillo. Y por lo que alcanzo a ver acá, creo que sí trae paquete de lenguajes. No puedo encontrar paquete de lenguajes. Ok, bueno. Entonces por default sí lo voy a poner en inglés y si no encuentro el paquete para descargarlo e instalarlo, pues vamos a trabajar con ese en inglés. No pasa nada, no hay que tenerle miedo al inglés. Siempre les he dicho y de hecho esa es una ventaja que ustedes llevan cuando egresan para encontrar un buen trabajo. Si ustedes dominan el inglés, prácticamente tienen asegurado un trabajo al 80% y en una buena empresa y bien remunerado. Por eso nunca le tengan miedo al inglés. Me comentan si ya llegamos aquí a esta parte, la mayoría. Este video voy a tratar de subirlo en lo inmediato al canal para que ahí lo tengan disponible y pueden ponerse al corriente entre hoy y mañana para el día jueves empezar a trabajar ya con la herramienta generando documentos XML. Bueno, quiero pensar que ya está terminando también su instalación. Aquí les decía, es tan sencillo como darle next. Aquí simplemente les va a aparecer que ya terminó de instalar los paquetes. Y pues en este caso fueron 12 de 12, ¿no? Le damos en next. Pues está procesando, sobre todo el directorio de datos, lo está configurando. Y me va a presentar esa configuración nada más para que la cambie si es que lo necesito hacer. Pero no hay mayor problema, vamos a dejar casi que todo por default. Ese sería el paso 7 de 9. Está checando y almacenando también el usuario administrador, que es el admin, al cual ya le asignamos una contraseña, que les repito, no olviden esa contraseña. Eso es importantísimo. Bueno, pues
pues aquí ya prácticamente está arrancando, me está dando información, donde me dice que este es un software libre y que puedo redistribuirlo sin problema, obviamente bajo ciertas condiciones que vienen en el archivo de licencia. Y pues bueno, aquí se está conectando a la base de datos. Ahorita me va a presentar una pantalla de entrada a la base de datos. Aquí ya está arrancando ya la herramienta. Ahí va, me pone algunos warnings. Ok, ustedes díganme, los espero aquí. Avanzamos. ¿Qué hacemos? ¿Ya van aquí? Realmente hasta este punto no hemos movido nada, simplemente le hemos estado dando en siguiente, siguiente, más que cuando nos pidió la contraseña para el usuario admin. Fuera de eso, todo lo demás lo dejamos en siguiente. Lo voy a pasar al paso 8 de 9, dándole aquí en siguiente. Aquí es para generar los accesos directos. Aquí simplemente viene marcado ya por default si quiero crear un acceso directo en el menú de inicio o si quiero crear algún acceso directo adicional en el escritorio, pues lo marcaría aquí. Y bueno, esos accesos directos en este caso, pues no, yo los voy a crear para el usuario actual, que es Horacio. Si tuviera más usuarios, que no los tengo, pues le daría aquí todos los usuarios, ¿no? Le repito, todo esto lo estoy dejando por default, no lo estoy moviendo. Me voy a pasar al paso 9 de 9, que es prácticamente ya la finalización. Y donde ya me está diciendo que la instalación está completa, incluso ya está corriendo, está ejecutando el AxisDB. Y aquí me está diciendo cómo lo puedo encontrar para ejecutarlo, para arrancarlo. Me dice que en el caso de Linux y Windows, que utilice el menú de inicio o bien el icono en el escritorio, si es que hice uno, pero en ese caso ahorita yo no lo marqué, entonces no voy a tener un icono en el escritorio. Sin embargo, lo voy a poder encontrar en el menú de inicio. En el caso de ustedes también, así como encuentran la terminal, en donde vienen todas las aplicaciones, ahí también ya les va a aparecer el AxisDB. Bueno, los que tienen Mac, también con un doble clic en la app de AxisDB, les aparece un icono incluso, ahí también lo van a poder ejecutar. O también aquí me está diciendo, lo puedo mandar llamar en una línea de comandos, pues aquí es de la terminal, con esto, con el java-jar, espacio start.jar, y con eso también arranca. Y bueno, entonces ese es el paso 9 de 9. Aquí le voy a dar en salir
Quit. Y listo. Así de sencillo, así de fácil. Ya tenemos instalada la herramienta que vamos a usar para la unidad número 2, que se llama ExistDB. Si quieren darle un primer vistazo, bueno, en mi caso yo tengo Linux Mint. Como lo decía ahí, pues yo en mi caso lo voy a encontrar, estoy minimizando todo. En mi caso yo lo voy, como no le puse icono de acceso directo, pues no me aparece aquí. Pero yo tengo una especie de menú de inicio. Aquí lo puedo encontrar, aquí lo puedo buscar. Simplemente empiezo poniéndole exist. Aquí está. Exist DB Database. En el caso de los que tienen Ubuntu, les recuerdo que en la parte izquierda, aquí, ustedes tienen una especie de panel de menú, en donde abajo aparecen unos como cuadritos, si no me equivoco, son como 9 o 6 cuadritos. Eso es para que ustedes puedan abrir más aplicaciones que tienen ahí en Linux. Entonces le darían un clic a ese espacio con los 9 cuadritos, un clic, y es como abrir esto, ¿no? Para buscar todas las aplicaciones. Ahí ya les tendría que aparecer directamente el ExistDB, o ustedes pueden empezar escribiendo exist, ya se los filtra, exist-db database. Ya nada más le damos un clic y ya va a arrancar. Ahorita empieza a arrancar y pues obviamente me va a aparecer ahí la pantallita de logueo para ingresar, porque recordemos que nos pidió una contraseña. Ah, bueno, esto es importante también. Esta es la configuración de inicio, me va a aparecer solamente una vez, la primera vez que voy a iniciar. En este caso, aquí se le puede configurar cuál es el mínimo y el máximo de memoria que queremos aplicarle, para la caché y para todo lo que vayamos a utilizar. Es en megas, entonces aquí le puedo poner, por ejemplo, los dos. Yo si le quiero agregar, le quiero manejar 2 gigas, pues aquí está, ¿no? El directorio donde van a estar los datos, eso ya lo configuramos en uno de los pasos de la instalación. Si lo quiero cambiar, pues aquí lo puedo cambiar. Aquí es el momento de hacerlo. Todo eso lo dejo por default. En mi caso, aquí está el puerto que va a utilizar si lo quiero abrir a través de web. Es el puerto 8080. Eso también, incluso ahorita les digo cómo lo podríamos manejar desde ya un navegador, cómo abrir el ExistDB desde navegador. Y este es el puerto para una conexión a través de SSL. Ajá. Aquí nada más me está indicando que me asegure de que estos puertos no van a estar siendo utilizados por otros procesos. ¿Ok? Les recuerdo, para el SSL, una conexión a través de SSL es el 8443 y por HTTP es un 8080. También es una forma de abrir el ExistDB, les decía, a través de interfaz por navegador o a través de una conexión segura por SSL. Esto lo dejo por default, ¿sale? Le doy en Save para que me guarde todo eso. Dice que el directorio de datos contiene datos que si deseo utilizarlo, le voy a dar en aceptar. Y aquí ya está arrancando. Ahí va el ExistDB. Versión 5.3.0. Buen proyecto, como todo lo que estamos utilizando open source. Les anticipo que para unidad 3 vamos a estar trabajando en Postgres. Unidad 4, MongoDB. Todo open source. Y por supuesto sobre Linux, así nadie nos va a andar diciendo que la licencia, nada.
Vamos a darle un poquito de tiempo para que arranque. Ahí va. Ya nos queda poco tiempo de la clase, espero que arranque antes de que termine la clase para que pueda mostrarles la interfaz. Ahorita lo minimicé. Bueno, ahorita va a arrancar. Híjole, se me hace que no vamos a alcanzar a revisar la interfaz en esta sesión. Lo vamos a revisar en la siguiente. Aquí todavía no termina, me está instalando pues lo que es la pantallita, ¿no? La pantallita de inicio. Es una app, por ahí ocupo. Bueno, pues ahí nada más quedamos en espera, ¿verdad? De que la termine de instalar. No, se está llevando algo de tiempo en mi caso. Ojalá y en el caso de ustedes sea menos tiempo el que tarde en instalarlo. Pero eso sería ya para abrirlo. Ya el hecho de que haya quedado instalado, pues es suficiente. Ya esto nomás les damos su tiempo para que termine de instalar y de abrirlo por primera vez. Y con eso estaremos listos para iniciar ya con los trabajos de la unidad número 2 y las prácticas. Entonces, hasta aquí voy a cortar el video para que quede esta parte. Aquí les repito, solamente está iniciando por primera vez, configurando algunas cosas que hacían falta y dándome oportunidad de cambiar algunos parámetros si es que lo quisiera hacer. No lo hice, lo dejé todo por default y pues bueno, aquí está arrancando. Hasta ahí quedamos, ¿sale? Este video lo voy a subir en cuanto se genere, lo subo inmediatamente por ahí al canal para que lo tengan por si se quedaron en algún paso o si no alcanzaron a ver la instalación. Sale, entonces nos estamos viendo en la siguiente sesión.